Bueno, ya les di entrada a todo el mundo. A ver cómo les va. Ok, ¿les queda claro el tema de la inspiración y de la revelación y del canon? ¿Vamos claros hasta ahí o tenemos problemas? ¿O alguna duda? No. ¿Todo va Respecto a bien? ello, Todo claro, licenciada, gracias. Bueno, entonces ya se dan cuenta qué es inspiración y qué no es, ¿verdad? Para tomarlo en cuenta. Entonces, la inspiración bíblica es una acción o influjo positivo del Espíritu Santo sobre el autor humano. Entonces, está el ser humano que no es anulado en sus capacidades, sino que realmente es, utiliza todos sus, espérame, es que estoy entrando a personas que se vuelven a salir, pero creo que ya están. Bueno, ya están, creo yo. Bueno, entonces eso nos tiene que quedar claro. Y para eso, pues les dejé ese pequeño trabajito de leer esos numerales y después de leerlo con sus propias palabras, lo que ustedes captaron de los numerales del catecismo y de Vaticano II, que no son muchos. Eso en relación a la inspiración. Luego viene el otro tema que es la inerrancia y verdad bíblica. Pues ya se dan cuenta con lo que hemos visto y con la forma como lo hemos platicado, que desde el primer momento, desde las primeras páginas, capítulo 1, capítulo 2 del Génesis, encontramos contradicción. O sea, dos cosas que se desdicen, que una dice una cosa, el otro dice otra cosa. Dice, o sea, está escrito de forma diferente, pero el mensaje ya vimos que es el mismo y ya entendimos que es por tradiciones, o sea, aunque el himno haya utilizado un esquema de 7 días para exaltar el poder de Dios y fundamentar el descanso del sábado, fíjense, se fundamenta el descanso sabático, se exalta el poder de Dios, pero ya entendimos, son sacerdotes, es una tradición sacerdotal relacionada con el culto. Obviamente utiliza el esquema de una semana que ya existía, ¿verdad? Día primero, día segundo, día tercero, ya existía ese esquema. Lo utiliza el himno para exaltar el poder de Dios y al mismo tiempo fundamentar. ¿Por qué es que nosotros damos culto a Yahvé el sábado? Bueno, porque Él que acabó la creación y la hizo maravillosa y nosotros el sábado se lo consagramos como gratitud a todo lo bueno que ha hecho. Es como que nos dijeran a nosotros hoy, ¿por qué va a misa usted el domingo? ¿Por qué no va el lunes o el martes? Bueno, yo puedo ir toda la semana, pero eso no me exonera que no vaya el domingo. El domingo es el día ¿qué? Que yo agradezco a Dios haberse encarnado en la historia de toda la humanidad, pero especialmente en la mía, porque así lo he ido conociendo a través de la persona de Jesús y yo voy para agradecerle. De hecho, Eucaristía significa celebración de agradecimiento, ¿verdad? Agradecimiento, felicidad. Entonces, es dar gracias por todo lo bueno, por la vida, por la salud, por el trabajo, por la comida, por el vestido, por todo, todo, todo. Y sobre todo porque se encarnó y a través de la persona de Jesús yo puedo conocerlo, puedo darme cuenta realmente de cómo es de amoroso, de compasivo, de tierno, y escucho su palabra para retroalimentarme. Entonces hay un sentido para lo que se hace, ¿verdad? La segunda narración de la creación no utiliza el esquema de la semana, sino que ni siquiera dice cuánto tiempo se tarda, ¿verdad? Y dice que Dios lo va haciendo todo, lo va haciendo como que es un artesano, como que está trabajando ahí con
con la tierra, haciendo todas las figuritas. Bueno, pues sí, son distintas narraciones literarias, pero el mensaje es el mismo. Entonces yo debo de entender que ahí no hay error, que lo que hay es dos formas de hablar, de decir lo mismo, que Dios es creador de todo. Eso es todo. Igual cuando les dije que leyeran el diluvio, pues ahí van a encontrar cantidad de repeticiones, de errores, muchas cosas en los 3, 4 capítulos del diluvio, del 6 al 9. Pero cuando yo entiendo de que es una mezcla de todas las tradiciones, ¿y qué es lo que está diciendo? Pues lo que está diciendo es que Dios está salvando a la humanidad a pesar de todas sus faltas y de que sus pecados ya lo tenían hasta el copete, por decir así. O sea, eso es lo que dice la misericordia de Dios. Sí, adelante. Pero utiliza una cantidad de formas literarias que si yo me quedo en ellas, pues obviamente hay muchos errores, literalmente, geográficamente, históricamente, científicamente, pero la Biblia no es eso, no es un libro de ciencia, ni de historia, ni de literatura, ni de nada, es teología. Y yo creo que ustedes ya tienen claro que es teología, ¿verdad? Si tienen claro, están estudiando un diplomado en teología. Entonces tienen que tener claro lo que es la teología. Y la teología es una reinterpretación, una interpretación. Etimológicamente la palabra se dice etimológicamente teo, Dios, logos, tratado, tratado de Dios, etimológicamente, o sea, el significado de la palabra. Pero en realidad, ¿qué es? ¿Ya realmente qué es? Pues sí, es ir viendo a Dios en nuestra historia cotidiana. Es encontrar que así como Moisés lo vio en la zarza y descubrió esa realidad, pues nosotros no vamos a verlo en la zarza, pero lo vamos a ver en distintas circunstancias de nuestra vida y vamos a saber, esto pasó porque solo Dios pudo haberlo hecho. Y muchas veces decimos eso. Entonces es ir viendo la acción de Dios como la vio Moisés, como la vio Abraham, como la vio Jacob, como la vio Josué, en fin, en nuestras propias historias. De eso se trata. Ahí no hay error, porque el encuentro está claro. ¿Dónde está el encuentro? Lo que es Dios también está claro. La revelación de lo que Él es. Ahora, lo que se complica es la forma literaria que utiliza para transmitir ese mensaje. No sé si me doy a entender. ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Sí? ¿No? Sí, la verdad es interesante una palabra que ¿cuál era la palabra que utilizó sobre una frase, sobre un versículo bíblico no lo podíamos entender o tomar tal cual, ¿verdad? Porque era, Fundamentalista. No podemos ajá, ser fundamentalistas de que porque ahí dice así, porque de repente estamos afirmando el género literario, no el mensaje. exacto. Y algo que pues parece, pues plenamente es parte de la teología, es que pues primero es una traducción, ¿verdad? Lo que tenemos nosotros en nuestras manos. Y qué palabras, pues, al momento de Dios, inspirarlas y llevarlas a las escrituras. O sea, es como algo sobrenatural prácticamente, ¿verdad? Pues es lenguaje divino y simplificado para nosotros, ¿verdad? Para poderlo entender a Él, ¿verdad? Algo de Él. Algo así, sí, o sea que incluso pues los idiomas han sido traducidos, ¿verdad? Porque al final algún día tal vez pensaron ustedes, bueno, ¿en qué idioma hablará Dios? ¿En qué idioma hablará Dios a Abraham? ¿En qué idioma le habló? ¿Qué idioma hablaba Abraham? ¿Qué idioma hablaba Moisés? Entonces, todas esas cosas, pero
pero nosotros nos damos cuenta de que Dios nos habla en nuestra vida y en nuestras circunstancias y en nuestras situaciones de la manera que nosotros le podamos entender. No necesariamente con un idioma, sino con el lenguaje que nosotros le podamos entender. A veces van a ser muchos signos, por eso es que se habla de los signos de los tiempos. ¿Han oído esa palabra? Los signos de los tiempos. Hay que entender los signos, porque muchas veces Dios nos habla así, a través de los signos, a través de los gestos, a través de muchas cosas. Y actualmente, pues dice, de a partir de Cristo nos habla a través de la persona de Cristo. Y nosotros cuando vamos a una Eucaristía, pues vamos con gestos, con signos, con colores, estamos recibiendo el mensaje de ese día, ¿verdad? Que siempre es nuevo para cada uno de nosotros. ¿Sí, Jorge? Sí, lo más impactante a la cual usted está dando el tema con relación a la inspiración, yo siento que también en el punto teológico tenemos que ver también las tradiciones e Claro. inclusive el contexto en el cual se refería, porque damos a entender de que el mensaje como tal del autor implícito, primero fue el mensaje para ellos. ¿Qué es lo que le quisiera dar a entender a ellos primero en ese contexto? Luego Claro. ya entender el contexto a la cual se refería o las palabras metafóricas a la cual se refería, Muy independientemente bien. si hablamos de Génesis o el Nuevo Testamento, que estamos hablando de los evangelios, las cartas de San Pablo, etcétera, directamente tenemos que entender el complemento, o sea, directamente el método histórico crítico entraría directamente ahí. Creo que se entraría Perfecto. sobre las atribuciones y el mensaje del autor como tal a través del método histórico crítico. Así, muy bien. Me siento muy feliz de que lo van captando con mucha facilidad. Bendito sea Dios. Pero fíjense ustedes que a través de la historia, pues han habido verdades que se han dicho y que todo el mundo ha creído como una verdad. Por ejemplo, que la Tierra era el centro de todo, ¿verdad? Y luego viene Copérnico y dice, pues que no, que es el Sol. Y que solo hay un universo, que nosotros, si el ser humano era el Señor y dueño, y no, ahora hay muchos universos. Y esas afirmaciones, pues tampoco estaban en la Biblia no estaba dicho que había solo un universo, ¿no? Porque esas son verdades científicas que están, que la Biblia, pues no está hablando de ciencia, ¿verdad? Cuando habla de la creación, pues no es una verdad científica, es una verdad teológica. ¿Qué quiere decir? Que parto de lo que yo creo de Dios. Y ya volvemos otra vez al principio, desde mi propia experiencia, no porque me lo transmitieron, me lo dijeron, porque es obligación, porque si no me voy al infierno, no se trata de nada de eso. Se trata de saber lo que dice Jesús. Sin mí no pueden hacer nada. Pues si uno se da cuenta de eso, sin Dios uno no puede hacer nada. Entonces uno se da cuenta y uno lo busca por necesidad, porque sabe que lo necesita, como dice el Salmo, como la sierva, o sea, el venadito, busca el agua porque se está muriendo de la sed, o como la tierra reseca porque no ha llovido, así mi alma te necesita y te busca. Eso es todo. Es una realidad que se vive, que se experimenta y que luego tiene un proceso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, encontramos que aunque se entró esa sospecha, ¿verdad? De que habían errores, ya vemos errores gramaticales, ya vemos errores de transcripción, ya vemos errores incluso, como decía hace un momentito Jorge, las palabras originales pues se han traducido. ¿Cómo? Entonces, a veces no están en ese idioma. Bueno, ya un día lo explicamos. ¿Por qué Jehová? ¿Por qué Yahvé? Porque en la traducción al alemán, la Y no existe en alemán. Entonces, es la J. Y por eso en unas Biblias está la J, pero está traduciendo Yahvé. ¿Pero por qué la J? Porque no es otro nombre, no es otro nombre, no son nombres, son la manera como expresaban esa realidad. Adonai, Shaddai, no son nombres, sino que son la forma de la experiencia que han tenido. Así como Jacob experimentó, esta es la casa de Dios, no es la misma realidad que tiene Cashluna, no es lo mismo.
él lo experimentó ahí y él hizo ahí su culto, su reverencia, pues su aceptación de la revelación que se le había dado en ese momento. Si captan lo que les digo, ¿verdad? Pero como la ciencia ha encontrado, pues, verdades científicas que no contradicen a la teología, porque eso se los dije la semana pasada, donde la ciencia no puede decir ni sí ni no, la teología dice sí. O sea, que donde si en el Big Bang no sabe cómo fue que fue al final el Big Bang. Bueno, pues la teología dice, bueno, pues fue Dios porque Él es el creador de todo. Que en la evolución no se sabe, pues también fue Dios. O sea, Dios no es una idea, tampoco su seguimiento es una ideología. Es que este es un ideal, no es un ideal. Él es una persona, es una realidad y tiene una relación con nosotros y nosotros nos relacionamos con Él. Le hablamos y nos escucha y Él nos habla y nosotros debemos aprender a escuchar. Pero la sospecha ha entrado a nuestra humanidad y ha entrado de muchas formas, pues por los científicos, por los psicólogos, por tantas realidades de ciencias que hay, pero hay otras ciencias que van corroborando su existencia, como la arqueología, como la sociología, la teología, la filosofía, va acumulando y va diciendo si es una realidad existente, ¿verdad? Pero no importa que las ciencias, lo importante es la experiencia personal. Y entonces aquí lo que definimos ya como una definición, ¿verdad?, de inerrancia, es que en la Biblia la cualidad que es revelada, o sea, la calidad de la revelación que contiene, que se transmite de la revelación, de lo que Dios da a conocer. Esa verdad no tiene error. El error, vuelvo a repetir, estará en el género, la forma, que tal vez en su momento, como dijo Jorge, era muy comprendida, pero hoy no comprendemos esas palabras. Eso es muy fácil de comprender, eso es muy sencillo. Por ejemplo, imagínense, una forma, una metáfora o una manera de hablar que nosotros decimos, por ejemplo, ay, ayer tiré la casa por la ventana. Imagínense ustedes escribir eso. Y bueno, dice, ¿y cómo tiró la casa por la ventana? ¿Cómo pudo haber hecho eso? Pues, bueno, y se queda, pero como está revelado y así. Entonces nos quedamos pensando, bueno, como es Dios, Él sí puede tirar la casa por la ventana. No, es una manera de hablar, ¿verdad? Decir, bueno, hice, pues, me gasté todo, hice grandes esfuerzos, no sé, son muchas cosas de interpretar esa manera de hablar, pero así como esa hay muchísimas formas que se hablan en distintas culturas y que cuando uno va a otro país, a veces uno tiene que preguntar, mire, ¿esto cómo lo entienden ustedes? Porque no todo el mundo lo entiende igual, incluso con el nombre de los vegetales, tienen nombres en distintos lugares y a veces pues hasta que uno mira el vegetal y están hablando del huicoíto. Bueno, en otro lado se llama de otra manera. En fin, no sé si me doy a entender, pero el hecho es que, sí, Lucía. Un ejemplo claro, a mí me pasó con mi sobrino que no vive en Guatemala, él vive en otro país, vino a Guatemala y apenas logra entender el español y los modismos que utilizamos como los que se hablan. Y cabal, enfatizando, hizo, vamos a irnos a tal lado, voy a cargar el carro. Y él se asustó y dijo, ¿cómo vas a cargar el carro? O sea, cabal, esos son los ejemplos como bien específicos de lo que usted nos está hablando. Y así hay muchísimos, 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 pero imagínense, ¿verdad? Bueno, ustedes tendrán muchas ideas más. Gracias, gracias, Lucía, por la aportación. Pues entonces, esa verdad bíblica, que es la que Dios revela, pues se refiere a la transmisión íntegra de todo lo que el hombre necesita conocer para su vida. ¿Pero para qué? Para salvarse. Para salvarse no quiere decir para ir al cielo ni para tener vida eterna. No. ¿Qué es lo que nos dice Génesis? Fuimos creados por Él.
¿Qué dice luego San Agustín? Que no está en la Biblia, pero que ya forma parte de toda nuestra tradición católica. Salimos de él y debemos volver a él. Eso es todo. Pero parece que en el camino, igual que la Caperucita Roja, nos distraemos, ¿verdad? Tenemos que ir a dejar los pastelitos a la abuelita, pero nos distraemos con las maripositas y así. Nosotros pasamos la vida distrayéndonos de muchísimas cosas. Entonces, en esas distracciones nos perdemos. Entonces, la necesidad de que nos retome, nos volvamos a ubicar en el camino hacia él, pues no se nos facilita. Ahorita en la Cuaresma es eso, volver a él, cambiar, convertirse. Son términos que significan lo mismo. Nos hemos desviado, hemos puesto, nos hemos distraído, poniéndole mucha importancia a esto y aquello. Ok, lo más importante siempre es él, lo primero, el protagonista de la historia. Entonces, darle su lugar y dándole su lugar todo vuelve a tomar. Como cuando ustedes si agarran una blusa de la manga, no le encuentran ni pies ni cabeza, ¿verdad? Y a veces nuestra vida está así, sin pies ni cabeza porque está agarrada, le hemos dado prioridad a algo que no lo tiene. Pero cuando ponemos a Dios como principio y fundamento de nuestra vida, todo va agarrando el lugar importante que tiene, porque todos los lugares son importantes, pero él es el principio y fundamento. Sí, Henry. Hola, licenciada, mucho gusto. Hola, Henry. Hola, una duda, licenciada. Sí. Es que me llamó la atención que casi al inicio de la clase un compañero tuvo una intervención Ajá. y se refirió a Dios con el nombre de Jehová. Sí. Me llamó la atención que no hiciera usted ningún comentario. Lo hice después. Pero no capté cuál fue, digamos, la aclaración, porque técnicamente sabemos que no es la mejor adaptación. Pero mi duda tal vez va sobre si es correcto que nosotros desde esta preparación o formación podamos usar este término. Bueno, para pues, referirnos a Dios. Yo sí hice la aclaración, la hice después. No la hice en el momento porque no es un error, es como leerlo literalmente como está escrito, ¿verdad? Y en algunas Biblias así está escrito. Pero hice la aclaración que está escrito así porque fueron traducciones del, digamos, latín, o que fue el de la Vulgata, y fue el alemán el que después transcribió. Y entonces en alemán no existe la palabra, la Y. Entonces el sonido que se pone es la J, para que dijera Jehová, ¿verdad? Pero como las personas lo leen literalmente ahí como está escrito, por eso dicen Jehová. Y están los testigos de Jehová que tienen ese nombre. Y es que, perdón, es que desde la práctica de la apologética, pues no es precisamente lo que se enseña, ¿verdad? Sino se hace unas aclaraciones respecto al uso correcto, ¿verdad? Y yo no tengo presente que la iglesia nos enseña a usar este término que va para referirnos a Dios. Lo que pasa es que depende de la Biblia que usted tenga. O sea, si usted tiene una Biblia católica, no va a encontrar nunca ese término. Claro, ninguna. Pero si usted tiene una Biblia que tiene, está escrito así, y que es la que tiene porque se la regalaron o porque la tiene ahí, pues esa así lo va a encontrar. Pero que no van a ser versiones católicas. Y aunque en algún momento hubo algunas que incluían el nombre Jehová, ¿no? Creo que fue la Nácar Colunga, una versión antigua que Sí, la nácar, sí. Ajá. Pero que ya no se usa actualmente. Pero así, no sé, en las actuales, como es las de estudio, como es la Jerusalén, Pueblo de Dios, la Peregrino, en esas pues no se usa ese término. Pero hay otras personas de otras Biblias, como usted bien acaba de decir, pues son católicas y que son buenas. No por eso es que sean malas, pues, pero tienen la traducción muy literal, ¿verdad? De acuerdo. Gracias, licenciada. Muy bien. Licenciada. ¿Qué manda?
Con respecto a lo que platicaba el compañero, en este caso, yo recibí un curso con un teólogo a la cual desde el principio, cuando el nombre de Dios era impronunciable en hebreo, era Ajá, impronunciable porque era Dios único, sí. a la cual desde el momento que los eruditos vinieron y hubo un tiempo que se olvidaron de la pronunciación, la escritura del nombre de Dios, por eso en algunos manuscritos o Biblias católicas, Jerusalén, estamos hablando de Dios habla hoy, Ujú, directamente estamos hablando de que la pronunciación o la escritura correcta es YHY. ¿Por qué? Porque como si hablamos desde la historia como tal, los eruditos decían que el nombre de Dios era impronunciable. ujú, Segundo, no habían vocales en ujú, aquel tiempo, así es. con lo que son en el abecedario griego, Ajá, perdón, hebreo, a la cual cuando se pronuncia la palabra y veamos en la escritura Yahvé, directamente la A en el abecedario o en alfabeto griego, estamos hablando del alfabeto griego, ¿ya? En este caso no existen vocales, más solo consonantes. Y del momento que se olvidó la pronunciación de Jehová a Yahvé directamente, desde ese momento es cuando hubo un error gramatical. Por eso en la Biblia, si vemos, hay muchos errores gramaticales y en unos paréntesis, en algunas versiones bíblicas, comentarios bíblicos, explicaciones de los textos, aparecen paréntesis, se refiere a o referirse a tal texto para contextualizar bien a veces el error gramatical que hay. ajá. Sí, sí, originalmente el tetagrama, lo que usted dice, las 4 letras se llaman tetagrama, teta 4, grama 5, Tetragramatón. tetagrama. El tetagrama no tenía vocales y el nombre no era un nombre, eran signos que no se podían pronunciar. Entonces, eso era todo. Y luego todo, pues eso lo han visto, lo tienen que haber visto en todos los procesos de los manuscritos, en los videos, porque está en el proceso del puesto por escrito, que ese tetagrama de todas maneras no era en griego, era en hebreo, porque todo empieza con el pueblo judío. Las traducciones al griego ya son otro proceso largo también en la historia, ¿verdad? Y también hay un proceso de qué libros se aceptaban en el canon, los que a veces al principio en el judaísmo solo los escritos en hebreo, aunque el hebreo evolucionó, ¿verdad? Porque como usted bien dice, no tenía vocales y luego se le pusieron vocales. Entonces, y luego vienen las traducciones y una de esas traducciones es la que la Y cambia por J, ¿verdad? Entonces, pero en ningún momento son nombres de Dios, sino eran representaciones. El Dios de la Sagrada Escritura no tiene un nombre. Cuando Moisés le pregunta su nombre, él dice, yo soy el que soy, y ese no es un nombre, es una referencia ontológica, es una definición de su esencia, de su ontología, de su esencia, del ser. O sea, él es y está y no cambia, porque lo que es, es. Nosotros no somos ni estamos, porque nosotros, pues cada quien va evolucionando. Somos los mismos de cuando nacimos, pero no somos igual, ni pensamos igual, ni sentimos igual, y así progresivamente. A veces ni siquiera lo que sentíamos ayer lo sentimos hoy, ni lo que pensábamos ayer lo pensábamos hoy. En fin, no somos, ni estamos. Nosotros somos contingentes. Hoy somos, y lo dice el Salmo, como la hierba del campo, que hoy es y mañana no es. Si somos como la nube. Eso se llama contingencia. Pero la definición, Dios no le dio un nombre a Moisés, ni Yahvé, ni Jehová, ni Adonai, ni Shaddai, ni nada. Le dijo, yo soy el que soy. Fijémonos en la revelación. Ahí no nos quedemos en el género literario ni en la gramática, sino fijémonos en el mensaje. Si nos fijamos en el mensaje no vamos a perdernos en discusiones, sino que hay una clara definición de que el Dios de Israel no es manipulable.
No se le manipula por el nombre ni por nada. Él es y está. Lo único que puede hacerse es creerle y confiar en él. Y eso fue lo que hizo Moisés, ¿verdad? Todo lo demás son comentarios y para eso hay que ayudarse con los comentarios bíblicos, para lo que está abajo de la Biblia. Y ahí tienen ustedes, si su Biblia es buena y tiene a Jehová, pues usted ahí en el comentario bíblico va a encontrar por qué está escrito así, ¿verdad? Así es que ahí no hay pierde. Tenemos que utilizar la Biblia y el comentario. Licenciada, perdone. ¿Qué manda? Entonces, bueno, a nosotros nos han enseñado que el término más correcto que deberíamos utilizar es Yahvé. Pero entonces, en conclusión, ¿podríamos utilizar los dos términos? ¿O Pues deja algo de confusión? Porque bueno, ciertamente nuestro Señor Jesucristo nunca utilizó ni el término de Yahvé o Jehová. Él se refirió a Dios como Padre, el Señor. Entonces, ¿cuál sería el término que podríamos Pues lo que hemos estudiado hasta ahorita es que tenemos una tradición yavista. Entonces saque usted la conclusión. ¿Cuál sería el término? Si tenemos una tradición yavista. Exacto. Pues por Bueno. eso es interesante que definamos, porque como que queda y da un poquito de duda eso de que sí, se puede usar Jehová o se puede usar Yahvé. Entonces ya aclarado, ya podríamos decir que si tenemos una tradición yavista, obviamente vamos a utilizar el término Yahvé. Y que por traducción al alemán, que no tiene la Y, se escribió Jehová. Licenciada, Sí. tal vez un poco, no sé si sería el alemán, ya fue en el término de Martín Lutero. Eso es lo que hizo varios que llevamos historia de la escritura y historia de la iglesia. A ver, el alemán, como dijo usted, la reforma protestante inició en Alemania, ¿verdad? Como dijo usted, ya le inspiraron ellos como Jehová, ¿verdad? Y tal vez si no se escribía, es por los 5 libros que ellos no aceptan. Por eso que preferimos mejor la Biblia católica, porque tiene 5 libros más que eso. Fíjate, Esa es mi opinión, licenciada. Está muy bien, Kerry. No, muy bien. Todos están muy bien. Lo importante es que cada quien tenga claro, ¿verdad? Que por eso, cuando estamos en un estudio bíblico, necesitamos una Biblia de estudio. Y las católicas es la Jerusalén, es la Pueblo de Dios, que fue la que yo les compartí virtual, ¿verdad? Y Peregrino, la Biblia del Peregrino. Bueno, entonces continuamos. Desde ese punto vemos que la verdad, ya eso les sirvió mucho de ejemplo para darse cuenta de los problemas que pueden haber gramaticales o de traducción. ¿Sí, Blanca Estela? Blanca Estela. Perdón, no, es que nuevamente es Giovanni y Blanca. Ah, sí. Giovanni. Sí, no, mire, y esto es importante solo para cerrar un poco el círculo de los comentarios. Ajá. Nosotros usualmente hemos tenido una Biblia Reina Valera, esa es la que no teníamos en letra grande. Muy bien. Y honestamente hasta este punto entramos en esta, digamos, dinámica de ir leyendo las Biblias comentadas. Muy bien. Y es ahí donde nos surgió la inquietud acerca de buscar como un poco el origen de la palabra, pero me quedo tal vez con lo que usted ha dicho, que me parece tal vez lo más sensato, un Dios sin nombre. Exacto, es que eso esa es la revelación. No, Claro, no es lo que yo le Dios. digo, es lo que está revelado, es donde viene Claro. el hilo conductor, ¿verdad? Un Dios sin nombre, pero oigan, para no manipularlo. Nosotros creemos que manipulamos a Dios hasta con oraciones, que le rezo un rosario para que haga esto, que voy a esto, para que... No, Dios no es manipulable. Pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. Ahora ya nos quedan solo 5 minutos. Gracias, Giovanni. Muchas gracias. Y entonces tenemos las etapas importantes de para ir distinguiendo ya en nuestra realidad. Y entonces, antes de Vaticano II, tenemos muchos documentos, encíclicas. Lamentablemente, nosotros los católicos
no acostumbramos a leer todo lo que escriben los papas, pero ahí tenemos lo que es la inerrancia a la Sagrada Escritura. Por eso, como pues aporte para que ustedes van aclarando todo lo que ustedes tienen ahí en dudas, tenemos Dei Verbum, Vaticano II. Solo les dejé de Vaticano II y Sacrosanto Concilium de Vaticano II también. Solo les dejé unos pequeños numerales, no son muchos. Y de esos, con sus propias palabras, ya ustedes me dirán qué es inspiración y qué es inerrancia. Y hoy, pues fue muy dinámico y me alegra mucho que compartan, me alegra mucho que investiguen, que se den cuenta, pues, hasta qué punto pueden haber errores científicos, gramaticales, literales, digamos, de géneros literarios, todo lo que ustedes quieran. Pero lo que tiene que quedar claro es que donde no hay error es en el mensaje revelado. Acuérdense, el protagonista es Dios, pero se revela al ser humano. Y el ser humano no queda incapacitado de sus habilidades humanas, sino que queda al contrario, las utiliza y por el Espíritu Santo es pues como capacitado en esos. Pero va a hablarles según su cultura, según su idioma, y entonces ahí podemos encontrar diversidad. Esa es una parte. Luego las traducciones es otra parte, los idiomas son otra parte, las transcripciones son otra parte. Imagínense, nos quedamos con esa palabra que queda, que Jehová, Yahvé y Jehová. Esas palabras, ¿cómo estarán escritas en quiché, en caxiquel? Porque la Biblia está traducida también a esos idiomas. Entonces, des en cuenta que lo que hablamos es que la inspiración va por todas esas líneas, pero donde nosotros no tenemos que perdernos es en el acto revelador de Dios. ¿Qué dice Dios en el Antiguo Testamento de sí mismo? Y la clave para interpretarlo es la revelación completa que ha hecho Jesús de Nazaret. Entonces, ahí están los dos puntos. El Antiguo Testamento que Dios se revela a través del Espíritu Santo y Jesús que actualiza toda esa revelación, que cumple todas esas promesas y que nos dice a nosotros realmente que Dios es un Padre bueno, que como el sol o como la lluvia, que ilumina a todos, no solo a buenos o malos, igual la lluvia que cae por todo lado, así es Dios de bondadoso. Así es que Dios quiera que así lo experimentemos en la vida y que no nos preocupemos tanto por las palabras, sino más bien por lo que Dios nos ha revelado de Él en nuestra historia. ¿Sí, Lucía? Tomando en cuenta también que en la Torre de Babel Dios separó a la población y creó Él mismo las diferentes lenguas. Pues hay que leer, Lucía, hay que leer la nota hay que leer el pie de página de eso, por favor. Hay que leer, porque hay mucho que decir sobre eso. Lo tenían ustedes como trabajo. Lean ese pie de página de ese relato y lo platicamos dentro de 8 días porque falta un minutito para que se acabe la grabación y me toca la otra clase, por lo que no puedo seguir con ustedes. Lea, pero por favor, Lucía, lea la nota el pie de página de ese capítulo 11 y lo platicamos la semana entrante. Muy bien. Gracias, Lucía. Muchas gracias. Bueno, entonces, que pasen feliz noche. Si no tienen más dudas, 1 minuto y se corta. Bueno, que descansen entonces. Gracias, licenciada, muy amable. Buenas noches. Igualmente, licenciada. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Buenas noches, feliz noche.